charla. Señor, te entregamos este momento de el planteamiento que queremos dejar para para el entendimiento de los que van a escuchar esta charla. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en mi boca, en mi lengua, las palabras y las frases de lo que tú quieres transmitir. Y en los que están escuchando esta charla, te pido que des revelación en la manera que tú quieres dar el entendimiento de este mensaje para cada uno de los que están interesados en amarte y en buscarte a través de tu hermosa palabra. Te pedimos de tu preciosa intercesión, Espíritu Santo de Dios, y te entregamos esta charla en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué la charla se ha titulado de la manera que se puso en el título? Un corazón que late o un corazón que vibra, que no es lo mismo. Entonces, el planteamiento es ese. Nosotros queremos tener un corazón que simplemente conoce de Jesús y se acostumbra a hablar de Jesús y de compartir con Jesús, o realmente es un corazón que se rinde delante de la presencia de nuestro Señor y busca en todo momento su guía, su dirección, su instrucción y por ende, pues caer en la obediencia de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, el Señor nos permite, entre comillas, tomar cierta libertad de decisiones, pero Él lo que en verdad quiere es que nosotros le entreguemos nuestros planes y Él o los perfecciona o los cambia y para mejorarlos, porque en últimas lo que el Señor quiere ser es glorificado a través de los planes de nosotros, para que nosotros podamos en verdad, no con la mente, sino con el corazón, darle gloria a Dios, porque no se nos puede volver una muletilla o una frase de cliché. Sí, gracias a Dios. Ay, por la misericordia de Dios, porque la gran mayoría de personas hablan de esa manera. Se vuelve una frase de cajón, pero en el corazón realmente no estamos glorificando a Dios. Pensamos que es por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, por nuestra sagacidad, y desconocemos que todo eso ha venido como un regalo de Dios a nuestras vidas para que lo glorifiquemos y lo glorifiquemos aún más. ¿De qué manera? Ustedes que están desarrollando emprendimientos tienen la opción de hablar con una persona, con un proveedor, con un cliente. Pueden interactuar con cualquier cantidad de personas a su alrededor y ahí compartirles de lo que Dios está haciendo en sus vidas. No se trata de convencer a las personas, sino, les repito nuevamente, dejarles un planteamiento, porque el Señor le da a las personas no una ni dos, sino miles de oportunidades para que abran su corazón y reciban a nuestro Señor como sanador, como salvador y como redentor de nuestras vidas. Entonces, el desafío que el Señor nos plantea es ese, la manera de glorificarlo, la manera de obedecerlo y la manera de cómo nosotros somos instrumentos para el Señor a través de la voluntad que Él tiene para nosotros, recordando siempre que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y que el verdadero sentimiento del corazón por glorificar al Señor es el que cuenta, no el que está aquí en la mente. La Biblia, recuerden que jamás habla de la mente, jamás, siempre habla del corazón, porque en el corazón es donde se configuran todos los pensamientos del ser humano. Nos han instruido que es en la mente, pero cuando ustedes son juiciosas en su devocional con Dios y en la lectura de la palabra, siempre van a encontrar que habla del corazón cuando habla de los pensamientos. El soporte bíblico de lo que estamos hablando para que ustedes puedan reflexionar en sus meditaciones y entender que efectivamente el Señor está buscando corazones que vibren, no que latan, porque todos decimos ser creyentes del Señor, pero ese creyente nos convierte meramente en seguidores y el Señor quiere discípulos. Acuérdense en la diferencia, el seguidor en cualquier momento se cuelga porque no está convencido o en cualquier momento abandona la causa porque no está convencido. El discípulo, como los apóstoles de Jesús, van incluso hasta ofrendar la vida. Esa es la gran diferencia. El grado de convicción que tenemos de la confianza en nuestro Señor, porque esto se trata de confianza y de dependencia. Entonces,
En últimas, el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos para ofrecerle a la gente esa dependencia y esa confianza en el Señor Jesús como sanador, como redentor y como salvador. Y eso es lo que tenemos que venderle a la gente, empezando por los nuestros, por los que están a nuestro lado y después los que están colateralmente con cercanía a nosotros. Para esto les voy a compartir, empezando acá, por Marcos, porque Marcos me parece que nos habla de lo que queremos transmitir en el día de hoy. Marcos 8, del 17 al 21. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Él ya iba en la barca y los discípulos iban hablando porque acababan de hacer la multiplicación de los panes dentro de un combo de 5,000 personas, solo varones. O sea que hay que sumarle niños y damas. O sea que era un combo muy grande. Ellos venían de hacer ese y de ver y de presenciar ese milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dijo, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas cestas llenas de los panes recogiste. Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de el corazón endurecido. Ellos venían de ver los milagros, la multiplicación de los panes, de los peces, y después en la barca estaban cuestionándose porque Jesús les preguntó que si no llevaban pan. Entonces, el corazón endurecido nos interfiere para entender la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué es un corazón endurecido? Un corazón que late, no que vibra por el Señor. Porque un corazón que vibra por su amado y entiende que Jesús es su redentor, está dispuesto a obedecerlo bajo el entendimiento, no entendimiento, el entendimiento acá en el corazón, de que el Señor tiene nuestros mejores planes. Por eso constantemente en nuestras charlas con el Señor, esto quieres, esto te agrada, esto te glorifica, y el Señor ya sabemos que nos habla. El ruido espiritual y mundano es el que nos interfiere en las instrucciones del Señor. El ruido genera el corazón endurecido y es el que no nos permite ver las proezas que Dios hace, que está haciendo o que quiere para nosotros. Por eso, en ese versículo que les acabo de compartir, veíamos eso. Tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Por eso la palabra de Dios habla de eso, de que hay gente que como no tiene un corazón que vibre por el Señor, puede leer la palabra, puede estudiarla y llenarse de conocimiento, pero no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Entonces, cuando estemos en esos trances, preguntémosle al Señor, ¿en dónde está nuestro corazón endurecido que nos está trabando en la relación con Dios? ¿Por qué no está fluyendo? ¿O dónde está el palo en la rueda que no nos deja avanzar en la dirección que Dios tiene para nuestra vida? Vamos a poner un ejemplo que es otro versículo de la Biblia que está aquí, también en Marcos. Acuérdense del versículo que eh, estaba un señor que le dijo a Jesús que no le podían liberar el demonio a su hija y va y busca directamente a Jesús. Entonces él le dice a Jesús, el cual donde quiere que le toma, le sacude y le echa espumarejos y cruja los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él le dijo, desde niño. Estamos viendo un niño que tenía una posesión demoníaca. O sea que ya sabemos que lo que está en la Biblia no es parafraseado. Había una posesión demoníaca en un niño y desde niño tenía esa situación.
Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vamos a trabajar es sobre lo que sucede en los apóstoles. Los apóstoles para ese momento ya habían ido y habían echado fuera demonios, ya habían sanado personas cuando Jesús los mandó de dos en dos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó en este versículo que nos muestra el Señor? Y por eso el Señor les llama la atención y Él está regañando es a los discípulos. Les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué no pudieron ellos echar los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar ese demonio? A pesar de que ya habían hecho una vuelta en el nombre del Señor. Porque su corazón en ese momento estaba meramente latiendo, se estaba enfriando y no estaba vibrando por el Señor. Es un ejemplo de cómo un corazón que meramente late se le olvida todos los poderes que el Señor les había dado apenas un tiempito atrás, hace un par de meses. Entonces, cuando leemos la palabra nos habla. Ya es cuando uno dice, Señor, me está pasando lo de tus apóstoles. Vengo de ver tus milagros, prodigios, maravillas, pero después de que viene un sacudón y un remesón, vuelvo y decaigo y mi corazón empieza nuevamente a latir, ya no a vibrar. Ahí debemos preguntarnos nuevamente, ¿qué sucedió en nuestras vidas que se endureció el corazón y no nos deja entrar dentro de la voluntad del Señor? Y como esto es un mundo sobrenatural y por fe, es donde tenemos que siempre, por eso dice la Biblia, toma tu cruz cada día y sígueme cada día. Entonces, cada 24 horas venir a la presencia del Señor y como decíamos hace 8 días, no basta con arrepentirnos, necesitamos convertirnos. No basta con llegar a la presencia del Señor, arrepentirnos, pero pararnos y hacer lo que queremos. Tenemos que convertirnos. ¿Qué es convertirnos? Decirle, Señor, he aquí la esclava del Señor, haz en mí según tu voluntad. O sea, la obediencia. Señor, ¿qué es lo que quieres para mí en este día? ¿De qué manera te puedo glorificar? Y si estoy en lo que estoy, y si tú es lo que tú quieres para mí, dime cómo te glorifico. Pasemos al siguiente versículo. ¿A qué va todo esto? Esto se resume en algo muy sencillo. Amos 3 del 7 al 8. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Señor habla, eso lo sabemos. El Señor nos está guiando constantemente. Y el Señor tiene planes para nosotros y nos los dice. Pero ¿a quiénes se los dice? A sus siervos, a sus profetas. ¿Quién, quien no tiembla de miedo si ruge el león? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Ahí tenemos que cuestionarnos. El Señor nos habla y nos ordena puntualmente qué hay que hacer. Por eso dice que si el león ruge, ¿quién no va a temblar si lo escucha rugir? Eso es una analogía con el pecado, ¿no? El león es el Señor y el rugido es el pecado. Entonces, ¿quién no tiembla ante el pecado delante de Dios? Traducido hoy en día lo que el Señor quería decir. Pero también el Señor dice, si yo te digo haz esto, hazlo, hazme caso, yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo. Pero ¿con quién habla el Señor? Lo dice claramente el versículo, con sus siervos, con los profetas. Nosotros somos siervos y profetas del Señor. Pero vuelve y juega. ¿En qué o quiénes escuchan y quiénes no escuchan si el Señor habla? Los que tienen un corazón que vibra, esos son sus siervos, esos son sus profetas, esos son sus discípulos. Pero si nosotros nos conformamos con ser meramente seguidores y un corazón que meramente late por el Señor, ahí la comunión y la instrucción del Señor es lo que llamamos ruido y no vamos a entender. Tenemos que replantearlo y decirle al Señor que queremos escucharlo, que queremos entenderlo y que nos quite ese corazón endurecido, ya sea juicio, envidia, pereza. El Señor lo da la revelación. Por eso siempre les digo a ustedes, yo no, nunca aquí tendremos una salida, pero iremos a aquel a quien nos da una salida, aquel quien nos da una respuesta. ¿En dónde? En su palabra. Y a través de su palabra Él nos hablará y nos ofrecerá la salida, la única que existe, la que es la real, que es la que Él nos ofrece. Y nosotros solamente tenemos que preocuparnos
por quitar ese ruido espiritual que no nos deja enfocarnos en la instrucción que Él quiere. Nunca se olviden de este versículo de Amos. Amos 3, versículo 7. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas. El Señor nos habla y nos da revelación. Esto va de la mano con lo siguiente. Esto va de la mano con Mateo 25, 14. Es muy largo, pero para que ustedes lo lean en casa, habla de los talentos. El que tenía 5 talentos, el que tenía 2 y el que tenía 1. Y cómo actuó cada uno frente a sus talentos. Mucha gente puede pensar que aquí está hablando de plata, de dinero. Aquí no se está hablando ni de dinero, ni de talentos, de habilidades o de dones. Aquí se está hablando de los talentos que el Señor da a cada uno de nosotros para glorificarlo. Un ejemplo, a mí me dio un talento de la memoria fotográfica. ¿Para qué? Para recordar dónde están los versículos de la Biblia cuando se necesitan traer a colación. Y con eso me sirve a mí para compartirle a las personas y decirle, léete tal versículo que ahí el Señor te puede dar guía y dirección. Vuelve y juega. Yo nunca le ofrezco ni pretendo acá darles a las personas consejos o salidas en mis fuerzas, en mi mente. Simplemente el planteamiento de la salida que puede encontrar si juiciosamente busca al Señor en su palabra. Y ese es un talento, pero yo podría utilizar ese talento para hacer dinero en alguna entidad financiera o en alguna entidad de algún otro orden. Y ahí es cuando el Señor me llamará al orden y me dirá, ese talento que te di, el único que tenías, lo enterraste en la tierra, ni siquiera lo llevaste al banco para que me produjera intereses. Entonces, vuelve y juega. Si tenemos un corazón que vibra por el Señor, ese talento vamos a usarlo para glorificar a Dios. Todo lo tenemos. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿y cuál es mi talento? ¿En dónde puede mi talento o mis 2 talentos o mis 5 talentos ser multiplicados para glorificarte a ti y hacer que mi corazón cada vez más vibre por ti? Si leemos al final de todos estos talentos, ¿cuál es la frase común en cada uno de los talentos? Él dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El señor vuelve y repite, buen, bien, siervo fiel, y lo felicita. Pero al último lo regaña y le dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Entonces, cuando nos ubicamos dentro de la época, el Señor ponía un ejemplo que eran los ejemplos de la época, porque el Señor hablaba mediante parábolas. Acuérdense que el Señor vino a un ministerio donde era perseguido por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos. Y pues si hubiera hablado abiertamente desde un principio, pues su ministerio hubiera durado 2 meses, porque nadie hubiera aguantado que le hubieran acusado tan de frente y teniendo la certeza porque era el Señor. Entonces él habló mediante parábolas para que su ministerio pudiera coger fuerza y ser expandido. Por eso él dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y por eso les tocaba explicarle las parábolas a sus apóstoles, porque él sabía que si hablaba de frente, si nomás así lo perseguían, ¿cómo será hablándoles de frente? Entonces aquí vuelve y juega. Los talentos tenían ese propósito y hoy en día siguen vigentes. La invitación es, delante del Señor en sus oraciones, ¿cuál es el talento que el Señor les dio para que glorifiquemos al Señor? Por eso les pongo el ejemplo mío de la memoria fotográfica. Paralelamente, la memoria fotográfica me sirvió mucho en la ingeniería. ¿Para qué? Para hacer la logística, que era lo que yo hacía dentro de la empresa. Logística, inventarios, cosas administrativas. Allá lo usaba. Pero el Señor me dijo, eso está bien, úsalo allá para el mundo, para tu reino, para el reino de este mundo. Para mi reino lo necesito es para esto, pero tú lo estás desperdiciando. Yo te di un talento con el propósito de que tú a mí me glorifiques. Este es un ejemplo para que ustedes lo puedan interpretar para cada una de sus vidas. Es meramente un ejemplo. Y cerramos con esto, con este versículo, hablando de reinos. Juan 18:36 me parece espectacular porque de una vez les voy a dejar la entrada para la otra charla. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros estamos en este mundo. Esta va a ser la charla dentro de 8 días con un pasaporte diplomático. Dentro de 8 días les explicaré qué es lo que pretende el Señor al darnos un pasaporte diplomático y en ubicarnos en un reino que no es el suyo. Es un reino terrenal y es un reino conflictivo. Jesús dijo en un momento dado a sus apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De eso se va a tratar la charla en 8 días y entendamos que estamos acá cumpliendo una función para el Señor, con un talento, 2 talentos o 5 talentos. Gloria a Dios los que tienen 5. Yo creo que solo tenía uno y me estaba enredando con ese talento. Y el corazón que empiece a vibrar por el Señor, empiece a enamorarse, y por eso viene lo de Amos. Es importantísimo. Ustedes entre más se enamoren del Señor, ustedes y yo, entre más nos enamoremos del Señor, más revelación nos va a dar el Señor. Revelación en su palabra, revelación en sus propósitos. O sea, Él siempre las tiene, pero hay un ruido espiritual. ¿Cómo se desvanece ese ruido espiritual? ¿Cómo se decanta ese ruido espiritual? Entre más nos enamoremos, más leamos la palabra y más querramos no llenarnos de conocimiento, sino llenarnos de la conciencia de Dios en nuestro corazón. En la medida que ese corazón vibre por el Señor nos va a revelar más y más y más cosas. Por eso cuando ustedes empiezan a leer la palabra de Dios con denuedo, con ansia, con sed, por eso el Señor decía, el que tenga sed, venga a mí, beba, y de ahí encontrará ríos de agua viva. El Señor va a dar muchas revelaciones y revelaciones del mundo, de qué está pasando en Israel, de qué está pasando aquí, de qué está pasando allá, de qué pasó con el eclipse. El Señor a cada uno le va a dar revelaciones porque ahí dice, el Señor en Amos dice, yo lo que voy a hacer, se lo cuento a mis siervos, a mis amigos. Yo no trabajo a la mansalva ni a las oscuridades. Yo les cuento a ellos, pero ¿a quiénes? A los que el corazón vibre. La invitación es que empecemos a tener un corazón que vibra de amor por el Señor, que tiene sed del Señor. Y todo esto siempre estará apalancado en que lo que necesitamos lo encontraremos en la palabra. Por eso pueden contar conmigo cuando tengan dudas acerca de las expresiones que hay en la palabra, no de consejos ni de cosas del mundo, pero sí de las circunstancias que el Señor describe en su palabra. Con esto creo que dejamos la charla por el día de hoy. Vamos a darle las gracias al Señor porque su presencia nos ha acompañado durante esta charla, durante este día, y pedimos a Dios Padre Todopoderoso que esta charla pueda abrir los ojos del entendimiento, los ojos del alma, y que nos enseñe a tener un corazón que lo busque, que tenga sed del Señor, sed de amarlo y sed de obedecerlo, para que podamos glorificar su nombre y para que sobre nuestras vidas puedan los cielos abrirse en bendiciones para nosotros y para los nuestros, en recompensa a ese corazón que se enamora cada vez de nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro redentor y nuestro salvador. Que tengamos tan profunda esa convicción que podamos salir al mundo a anunciarlo, a que ese talento pueda glorificar al Señor, siendo nosotros instrumentos que anuncian las buenas nuevas del Señor y que llevan a sus ovejas a los prados del Padre que ha preparado con anticipación para recibir a sus ovejas perdidas. Que seamos nosotros esos pastores de esas ovejas que están dispersas y que seamos hallados como el buen siervo fiel, cumpliendo el propósito que nos regaló. Te glorificamos, Espíritu Santo, y te bendecimos, Padre Celestial, por este momento. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.